Esta es la primera de 4 pláticas consecutivas sobre el tema los enemigos que nos acechan. Espero que todos los que estamos comprometidos con Jesús aquí esta noche nos demos cuenta que tenemos enemigos, porque es una situación muy peligrosa tener enemigos poderosos que obran en contra nuestra y ni siquiera saber que tenemos enemigos. Los enemigos que nos acechan no son personas de carne y hueso, sino seres espirituales invisibles. Los temas que vamos a tratar en estas pláticas tienen que ver con cosas que no se disciernen con los sentidos. La Biblia habla de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, cosas que son invisibles y espirituales. Las cosas de las cuales vamos a hablar solo se pueden entender mediante las Escrituras. No hay ninguna otra fuente de información fidedigna. Creo que muchas personas se imaginan que las cosas que vemos, tocamos, oímos y gustamos son las cosas verdaderamente reales. Lo cierto es que en todas las épocas los filósofos han llegado a la conclusión de que éstas no son verdaderas, son temporales, no son permanentes y muchas veces engañosas. No podemos fiarnos de nuestros sentidos. Es increíble cuántos filósofos a través de los siglos han llegado a esta conclusión. La Biblia dice lo mismo. Pablo dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. En otras palabras, las cosas que pertenecen a los sentidos no son sino temporales, no son totalmente verdaderas, no permanecen. Pero las cosas que pertenecen al mundo espiritual invisible, que no percibimos con nuestros sentidos, son las cosas realmente verdaderas, son las cosas que permanecen. De modo que al tratar con un tema como este, tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de pensar y decirnos, no voy a limitarme a las cosas que veo y toco, oigo y gusto, sino que voy a abrir mi corazón y mi mente a la revelación que me es dada en las Escrituras mediante el Espíritu Santo, las cosas que pertenecen a otro mundo. Pablo oró por los cristianos en Éfeso, para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Le pido a Dios, por los que estamos aquí, que nos dé, mientras abrimos nuestro corazón a su palabra, un espíritu de sabiduría y revelación, porque estamos tratando con cosas que solo se pueden conocer por revelación. Con lo que vamos a tratar, esencialmente, es con dos reinos que se oponen y que luchan entre sí, pero no son reinos naturales, como Gran Bretaña o Suecia u otras naciones, sino reinos espirituales invisibles. Uno es el reino de Dios y el otro el reino de Satanás. Quisiera comenzar leyendo Mateo capítulo 12, solo 2 versículos, el 26 y el 28. Jesús había sido acusado por los fariseos de tener la habilidad de echar fuera demonios, por estar asociado con el príncipe de los demonios, que se llamaba Belcebú. Y Jesús señaló que era un punto muy ilógico, y que era imposible que fuera verdad. Al señalar esto, dijo estas dos cosas. Primeramente en el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así que Satanás tiene un reino, como lo señaló Jesús mismo. Me parece que para muchos cristianos es difícil entender esto, pero así lo dice claramente. Y después, 2 versículos más adelante, Jesús dice,
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí está el otro reino, el reino de Dios. Entonces tenemos dos reinos espirituales invisibles, el reino de Dios y el reino de Satanás. Jesús señala que hay un aspecto en particular de su ministerio que pone de manifiesto a estos dos reinos. Esto es, el echar fuera demonios por el poder y su autoridad. Los demonios, seres espirituales invisibles, representan el reino de Satanás. Jesús y los que son sus siervos y siguen su ministerio representan el reino de Dios. Y cuando los demonios son echados fuera, el conflicto visible entre el reino de Dios y el reino de Satanás es visto claramente. Además, el hecho de que Jesús y sus siervos puedan echar fuera los demonios de Satanás es una prueba convincente de que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Personalmente, creo que por esta razón Satanás detesta y se opone al ministerio de liberación, porque hace que salgan a la luz cosas que él preferiría mantener secretas, y también demuestra que el reino de Jesús es más poderoso que el reino suyo. En este mensaje quiero hablar de las características y la estructura del reino de Satanás. Veamos Efesios capítulo 6, 12, que creo que es el versículo principal que saca a relucir esto. De nuevo, quiero recordarles que estamos hablando de cosas que no se perciben con los sentidos. Voy a leer de la versión Reina Valera más actualizada, que es un poco más moderna. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra regiones la añadieron los traductores. Me parece mejor decir en los cielos. Alguien una vez comentó que la mayoría de los cristianos han usado una puntuación incorrecta. En ese versículo, ellos lo leen así: porque no tenemos lucha, punto y aparte. Eso no es lo que él está diciendo. Quiero darle la versión Prince de este versículo en particular. He estudiado griego desde que tenía 10 años. Estoy capacitado para enseñarlo a nivel universitario. No lo digo por jactarme, pero por lo menos me da el derecho de tener una opinión. Tal vez no tenga razón, pero tengo derecho a mi opinión. Quisiera empezar leyendo una frase de la Biblia de las Américas que dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra personas con cuerpo. Me parece muy expresivo esto. Es muy importante entender que estamos tratando con personas. Mientras no entendamos eso, somos como boxeadores con los ojos vendados. Estamos tratando con personas, pero son personas sin cuerpos, seres espirituales. Vamos a seguir. Porque nuestra lucha, una vez más, quiero señalar que este es un conflicto muy intenso. Me parece que de todos los posibles conflictos entre personas, la lucha es el más intenso. Se trata de dos personas que luchan entre sí con gran ímpetu. No es casualidad que Pablo use esta frase para hablar de nuestra guerra contra el reino de Satanás. Es una guerra total. Nuestro combate de lucha no es contra personas con cuerpos, ahora aquí viene la versión Prince, sino contra principados, con diferentes esferas de dominio y con una jerarquía de autoridad, contra las potestades que dominan las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lo que quiero señalar es que el reino de Satanás no es un desorden. Es un reino sumamente organizado, y no hay que darle a Satanás mérito de esto, porque a mi juicio, y hablaremos de esto en un momento, él era uno de los ángeles principales, y tenía a su cargo una gran parte de los ángeles.
y como tal tenía un sistema de organización divina dada por Dios. Cuando se rebeló contra Dios e incitó a sus ángeles a rebelarse, simplemente se llevaron el sistema, pero lo usaron en contra de Dios. Así que no piense que en Satanás no tiene un reino bien organizado. Como digo, el mérito no corresponde a él, sino a Dios. Pero tomemos en cuenta el hecho de que él no es ningún tonto. Es un muy astuto, poderoso y malvado ser. Ahora examinemos brevemente la versión que ya revisamos, la versión amplificada que les di. Nosotros luchamos contra principados. Digo principados porque en griego la palabra es abstracta, no son gobernantes, sino principados. Hay cierto nivel de autoridad espiritual en el reino de Satanás, el cual es el nivel de principados. Y bajo estas potestades están subpotestades con diferentes esferas de autoridad. Y bajo estas, a su vez, hay otras subpotestades con esferas de autoridad más pequeñas. De modo que el gobernante principal tiene una esfera de autoridad grande. Bajo él están gobernantes menores, cada uno de los cuales gobierna un territorio pequeño, y bajo estos otros gobernantes, aún menores, con esferas de autoridad aún más pequeñas. Bien, este es el primer cuadro. En un momento les mostraré en el Antiguo Testamento varios ejemplos muy claros de cómo funciona esto. Luego dice, contra las potestades que dominan las tinieblas de este siglo. Usé la palabra dominar a propósito, ya que es una palabra satánica. Dios nunca domina. Donde hay dominación, ahí está Satanás por alguna parte. Y la ambición de Satanás, el deseo y la estrategia de Satanás, es llegar a dominar el mundo entero. Pero lo dominará mediante un sistema tenebroso. Como vemos, el reino de Dios es un reino de luz. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. Los que están en el reino de Dios saben a quién sirven y ven con bastante claridad lo que están haciendo. Los que están en el reino de Satanás, la mayoría de ellos ni siquiera saben a quién están sirviendo, ni tampoco lo que están haciendo realmente. Luego la tercera frase es, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ejércitos enteros de seres espirituales poderosos, malvados y rebeldes están en una dimensión que se llama las regiones celestiales. Ha sido una tradición aceptada en la iglesia que Satanás está en el infierno. La mayoría de las personas lo ven así. Mi comentario sería bueno si fuera verdad, pero no lo es. Y no hay ninguna garantía para suponer que sea así. Volveremos a eso en breve, pero hablemos un poco acerca de cómo este reino satánico llegó a existir. Quiero que busquemos Isaías 14 y leamos unos versículos ahí. Estos versículos hablan de un ser llamado Lucero. La palabra lucero, que viene del latín, quiere decir el que trae luz, un ser luminoso. En hebreo es Hachela Tashach Ha, que quiere decir la estrella de la mañana. De todos modos, sea cual sea, el nombre que usemos es un ser muy brillante, luminoso y glorioso. Mi opinión personal es que él era lo que se llama un arcángel. La palabra ar también viene de una raíz griega, pero no se preocupe de eso. Significa regir. De modo que un arcángel es un ángel que rige, un ángel que gobierna a otros. El mismo prefijo se encuentra en la palabra arzobispo. Un arzobispo es un obispo que gobierna sobre otros obispos. Y me parece que aquí tenemos un cuadro de uno de los arcángeles principales de las huestes celestiales de Dios. Su nombre es Lucero.
fue llamado así porque era tan glorioso y tan hermoso. Pero tristemente cometió un gran error. Se rebeló en contra de su Creador y trató de hacerse igual a Dios. Es muy interesante hacer una comparación entre Lucero por un lado y Jesús por otro. Lucero era un ser creado que no era igual a Dios. Quiso ser igual a Dios y cayó. Con respecto a Jesús, dice en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo tenía por derecho divino, pero se humilló y Dios lo exaltó. Ahora miremos este pequeño cuadro, empezando en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, estrella de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Y ahora veamos el motivo de la rebelión de Lucero. En los versículos que siguen, Lucero dice 5 veces que hará esto o aquello. Vemos la voluntad de la criatura que se opone a la voluntad de Dios. Aquí, la palabra clave es rebelión. Tú que decías en tu corazón, y recuerda que Dios sabe lo que decimos en el corazón, subiré al cielo, ascenderé a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Subiré, dese cuenta que todo es subir. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. El Altísimo es Dios Todopoderoso. La última parte también significa seré igual a Dios. Así que la ambición de Satanás era la de elevarse a sí mismo a una posición de igualdad con Dios. Y lo que lo motivaba era que él era tan sabio, hermoso y tan glorioso, que decía en su corazón, pues yo podría ser Dios. Mi opinión personal, y es solo una opinión, es que él incitó a los ángeles que estaban a su cargo a unirse a él en su rebelión. Yo me imagino lo siguiente, si es que este tipo de cosa pudiera pasar en el cielo. Todo esto empezó en el cielo. Aunque parezca mentira, sucedió. Me lo imagino hablando con los ángeles que estaban a su cargo diciendo, tú sí tienes talento. Eres extraordinariamente dotado. Dios realmente no reconoce todo el talento que tienes. Pero si yo estuviera a cargo, sí te daría la posición que realmente mereces. Y aparentemente, y de nuevo, esto solo lo podemos inferir, socavó la lealtad de una tercera parte de los ángeles, de Dios, y los arrastró con él en su rebelión y en su caída. Por lo tanto, Dios dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miremos también a Ezequiel capítulo 28, que también nos muestra cómo era este extraordinario ser. Ezequiel 28 tiene 2 partes. Cada una constituye una lamentación o una declaración de calamidad. La primera parte habla del príncipe de Tiro, la segunda del rey de Tiro. Si estudiáramos a fondo el capítulo, lo cual no tenemos tiempo de hacer, veríamos que el príncipe de Tiro era un ser humano. Dice muy claramente que era un ser humano, aunque él le afirmaba ser Dios. Por otra parte, cuando leemos la descripción del rey de Tiro, es muy obvio que no era ningún ser humano. Aquí tenemos un pequeño cuadro interesante de cómo opera el reino de Satanás. Está el gobernante humano, el príncipe de Tiro, pero detrás de él, en el ámbito invisible, está el gobernante satánico, el rey de Tiro. Y de cierta manera el gobernante humano no es sino un títere que se mueve según es manipulado por las cuerdas del reino invisible que dicta sus movimientos. Cuando empezamos a ver estas realidades, la historia y la política llegan a tener un significado muy diferente. Me parece que muchos de los supuestos grandes hombres de la historia no eran sino títeres satánicos.
manipulados por las cuerdas invisibles del reino de Satanás para hacer las cosas que hicieron. De todas maneras, veamos un poco de lo que dice la palabra de Dios acerca de este segundo ser, empezando en Ezequiel 28:12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berito y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Un ser del todo glorioso y resplandeciente. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. También era un músico experto. Hay varios maestros de la palabra que creen que Satanás, mejor dicho Lucero, aún no cambiaba su nombre, que Lucero era el encargado de coordinar la adoración en el cielo. Creo que es importante saber que hoy día Satanás sabe mucho acerca de la música y usa la música como una manera de cautivar a la gente. Sigamos con el versículo 14. Tú, querubín, grande, protector. ¿Qué es lo que proteges? El trono de Dios. Las escrituras dicen claramente que hay un querubín o querubines que con sus alas desplegadas cubren el trono de Dios. ¡Qué posición de honor y gloria! Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Claro, esto no es ningún ser humano. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y Dios le recuerda, fuiste creado. No eres Dios, eres un ser creado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Prefiero usar la palabra rebelión. Hasta que llegaste a ser un rebelde. Y luego leemos en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahora bien, en el libro de los Proverbios se usa la misma palabra. Se usa para hablar de un comerciante porque éste va de aquí para allá mostrando su mercancía y vendiéndola. Pero se usa también para hablar de un chismoso porque anda de aquí para allá contando chismes. Por eso es que me parece que Satanás andaba diciéndole a los ángeles, pues mira, si yo tuviera esa posición, realmente recibirías el reconocimiento debido, te ascendería, tendrías la autoridad que realmente mereces. Solamente es mi opinión. Pero digamos a causa de la multitud de tu manipulación, tus estrategias y maquinaciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjese en esta frase, por lo que yo te eché. ¿Qué indica el por qué? El juicio de Dios sobre la rebelión. Y ahora veamos lo que verdaderamente motivaba a Lucero. Llamémoslo Lucero hasta que se convierta en Satanás. Versículo 17. Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cuál fue la motivación inicial de Satanás? ¿Cuál fue el primer pecado? El orgullo, así es. Recordarlo siempre. El primer pecado en el universo tuvo lugar en el cielo, no en la tierra. No fue la borrachera, ni el adulterio, ni siquiera la mentira. Fue el orgullo. Y créanme, sigue siendo definitivamente el pecado más mortal y más peligroso de todos. Muchas personas que asisten a la iglesia, que no cometerían adulterio ni se emborracharían, son seducidos fácilmente por el orgullo y ni siquiera se dan cuenta de lo peligroso que es. Quiero hablar de una pregunta que se hacen muchas personas. Dicen, si Satanás fue echado del cielo, ¿cómo puede todavía estar en las regiones celestiales? La respuesta es muy sencilla. Hay más de un cielo, dice las regiones celestiales, en plural. En el primer versículo de la Biblia se habla del cielo en plural.
En el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra, singular. Si buscamos en toda la Biblia, se habla del cielo en el plural. Solo veremos dos escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Pablo está hablando de personas que han tenido experiencias extraordinarias en el ámbito espiritual. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora bien, antes de ser predicador, era experto en lógica. Una vez alguien pensó que había dicho que era experto en magia. La lógica todavía la conservo. Mi lógica me dice que si existe un tercer cielo, tienen que haber un primero y segundo. No puede haber un tercero sin que haya primero y segundo. Entonces, si hay un tercer cielo, como señala Pablo, hay por lo menos tres cielos. Cielos es plural. Una escritura más solo para confirmar esto es Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, hablando de lo que pasó en el lapso entre la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección y ascensión. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Está hablando de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjese en la frase todos los cielos. De nuevo, no es correcto usar la palabra todos si se trata de menos de tres. Tres es el mínimo. Hace años, cuando era director de un instituto para profesores africanos en Kenia, uno de mis estudiantes vino y me dijo, todos mis padres han venido a verme. Yo dije, entiendo lo que quieres decir, pero no puedes decir o usar la palabra todos si solo hay dos. Tiene que haber por lo menos tres. De modo que cuando Pablo dice que Jesús subió por encima de todos los cielos, nuevamente el mínimo que puede haber son tres. Personalmente creo que en total hay tres cielos, es mi opinión. A veces oímos a las personas decir, aunque no tanto hoy en día, estaba en el séptimo cielo. Yo les sugiero que no usen esa expresión. Tengo entendido que viene del Corán, un libro islámico. No creo que haya una autoridad bíblica para decir que hay más de tres cielos. Así que si usted se siente feliz, está bien decir estoy en las nubes. La Biblia señala que hay muchas nubes. Voy a ofrecerles una opinión. Esto es algo que a mí me parece probable, no tienen que creerlo. Pueden ir al cielo sin estar de acuerdo conmigo, pero tal vez lleguen antes que yo. A mi juicio, el tercer cielo al que fue arrebatado el hombre que Pablo conocía es el cielo de la presencia de Dios, de su morada. Y dice que allí él oyó palabras inefables, las palabras de Dios mismo. Creo que el primer cielo es el cielo que vemos. Así que el segundo cielo debe de estar en algún sitio entre nuestro planeta y el cielo de la morada de Dios. Ahí tiene que haber otro cielo. De nuevo, esta es mi opinión. Me parece que hay muchas cosas en la Biblia y también en nuestra experiencia que lo confirman. De modo que entre nosotros y Dios está un reino satánico. Creo que esto tiene mucho que ver con las cosas que pasan en nuestra vida. Estoy seguro que han oído la expresión, orar hasta tener respuesta. Sé que al principio, cuando no conocía a Dios y me oponía a buscarlo, trataba de orar durante una hora y no lograba decir una sola palabra. Sin embargo, lo buscaba de todo corazón. De alguna manera, logré romper la barrera. Al pensar ahora, me parece que penetré a través de las fuerzas satánicas
que se estaban oponiendo a que yo tuviera un contacto personal con Jesús. Eso cambió mi vida. Así que no se rían de los pentecostales tradicionales que hablan de orar hasta recibir la respuesta. Algunos métodos están fuera de lo común, pero detrás hay una verdad. Esto forma parte de nuestra guerra espiritual. En un momento le daré algunos ejemplos. Me parece que si empezamos a darnos cuenta de que hay un reino enemigo entre nosotros y Dios, entenderemos mejor nuestra experiencia espiritual. Nos dará lecciones en oración. Ahora vayamos al libro de Daniel, que contiene muchísimos datos útiles en cuanto a este tema. Quiero tomar un incidente en la vida de Daniel que me parece que demuestra los principios que estoy tratando de exponer. El capítulo que quiero que veamos es el capítulo 10. Y si realmente están interesados, deberían estudiar este capítulo detenidamente. Pero para ir más rápido, no voy a leer todo el capítulo, solo voy a contarles brevemente algo. En cierto momento, cuando Daniel era un creyente muy maduro, se dedicó a ayunar por 21 días, 3 semanas, haciendo un ayuno que ahora llamamos el ayuno de Daniel. No se abstuvo completamente de comer, pero solo comió alimentos básicos y sencillos, y no tomó vino ni bebidas exóticas. Como dice en la Biblia al día, se privó de manjares. Estaba buscando a Dios con todo su corazón para tener un entendimiento del destino futuro de su pueblo, el pueblo judío. Por 3 semanas oró y no pasó nada. Esta es una ilustración de lo que estaba diciendo. Entonces un ser maravilloso, prodigioso, vino con la respuesta a su oración. Fue tan poderosa la presencia de este ser que los que estaban con Daniel simplemente huyeron aterrorizados, y el cuerpo de Daniel quedó totalmente sin fuerza. Casi como Juan, cuando vio a Jesús después de la resurrección y la ascensión, y dijo, caí como muerto a sus pies. Así fue. Pero este ángel había venido con la respuesta a la oración de Daniel. Había sido enviado por Dios. Lo que quiero enfatizar es que el ángel fue enviado el primer día que Daniel empezó a orar. Pero no llegó hasta 3 semanas después, porque mientras se dirigía desde el trono de Dios hasta donde estaba Daniel en la tierra, se encontró con oposición satánica. La oposición que encontró no provenía de seres humanos. Ningún ser humano podría resistir a un ángel así. Eso no ocurrió en la tierra, ni en el cielo de Dios, sino en algún sitio entre el cielo de Dios y la tierra. En mi opinión, era el reino de Satanás. En otras palabras, el ángel tuvo que penetrar y pasar a través del reino de Satanás para llegar con el mensaje que Dios le había encomendado. Y dice lo siguiente: va a hablar de ciertos seres, uno llamado el príncipe de Persia, otros llamados los reyes de Persia, y más adelante el príncipe de Grecia. Al observar estos seres, vemos que no son seres humanos. Todos son seres angelicales, ángeles satánicos, que hicieron todo lo posible para impedir que viniera el ángel a Daniel. Señalaré algo que me parece emocionante. La oración de Daniel conmovió al cielo entero. Hizo que se enviara al ángel de Dios y causó que los ángeles de Satanás se lo pusieran. Daniel tuvo que orar hasta recibir la respuesta. Tuvo que perseverar por 21 días antes de recibirla. Queridos hermanos y hermanas, algunas veces cuando oran y no reciben una respuesta, no quiere decir que están orando algo mal. Más bien, están orando por lo que deben orar. Pero hay oposición. Y uno de los temas que vamos a tratar de abarcar en estos mensajes es cómo vencer la oposición.
cómo orar hasta recibir una respuesta, cómo sobreponerse a los obstáculos y cómo ganar la victoria de estas potestades. De todas maneras, miraremos lo que el ángel dijo a Daniel en los versículos 12 al 13. Daniel capítulo 10, 12 y 13. Entonces el ángel me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Cómo se humilló? Mediante el ayuno. Recuerden eso. El ayuno es una manera designada para humillarnos delante de Dios. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. En otras palabras, yo he estado contigo desde el primer día que oraste. ¿Por qué no llegó? No porque un viaje de un ángel se tarde 21 días en venir desde el trono de Dios. Esa no es la razón. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, me resistió durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Probablemente Satanás, pero en todo caso un ángel satánico que Satanás había puesto sobre el imperio persa para llevar a cabo los propósitos de Satanás y oponerse a los propósitos de Dios en el imperio persa. Quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué era importante el imperio persa en esta época? Si estudiamos la historia de Israel, hubo 4 imperios gentiles que dominaron sucesivamente al pueblo judío, después de que ellos se rebelaron y se apartaron de Dios y fueron exiliados de su propia tierra. El primero fue Babilonia, que los llevó al exilio. El segundo fue Medo-Persia o Persia, que era el imperio que regía en el tiempo de Daniel. El tercero fue Grecia. El cuarto fue Roma. Y todos los propósitos de Dios para el género humano se centraban en el pueblo judío, porque sólo del pueblo judío podía venir el Mesías y Salvador. Y ya que los propósitos de Dios se centraban en Israel, la oposición de Satanás también se centraba en Israel. En otras palabras, cuando uno está haciendo la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde habrá más oposición satánica. Es importante recordar esto. De modo que lo que Satanás está tratando de hacer era mantener al pueblo judío, Israel, en servidumbre e impedir que regresara a su propia tierra. Lo que Daniel pedía en oración era que Israel regresara a su tierra. Este príncipe satánico del reino de Persia se le opuso. Luego el ángel sigue diciendo: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Así que este ángel no podía vencerlo por sí mismo. Esta es una escena fascinante. ¿Y para qué vino Miguel? ¿Cuál es la labor específica de Miguel entre los arcángeles? Él tiene una misión muy importante. Mantengan su dedo en Daniel 10 y veamos por un momento Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo cuando se le está hablando a Daniel? Así es, el pueblo judío. De modo que cada vez que Miguel es el protagonista, estamos seguros que los eventos históricos giran alrededor del pueblo judío, porque su tarea específica es velar por ellos, protegerlos de los intentos de Satanás de destruirlos, que han sido, como todos sabemos, muy numerosos. Volviendo a Daniel capítulo 10, versículo 13, el ángel concluye diciendo: y quedé allí con los reyes de Persia. Reyes es plural. Me parece que al contrario de lo usual, el príncipe era el gobernante supremo y los reyes estaban bajo él. Así que había un príncipe y bajo él varios reyes. Eso es lo que dije. Gobernantes con diferentes esferas y un orden jerárquico de autoridad. ¿Cuál era la misión de aquellos reyes? No tenemos palabra de Dios, pero personalmente
Y tomemos, por ejemplo, a Gran Bretaña. Satanás tiene un príncipe sobre Gran Bretaña, no lo dudo. De ninguna manera lo dudo. Bajo esa misma autoridad hay gobernantes menores que probablemente dominan las principales ciudades del país. Como un predicador que viaja, he aprendido a sacar la antena cuando llego a una ciudad y trato de discernir cuál es la potestad satánica sobre esa ciudad en particular. También en el reino persa había muchos otros grupos étnicos. Yo tiendo a creer que hay una potestad satánica sobre cada grupo étnico importante. Quiero decir esto sin ofender a nadie. Creo que es particularmente obvio en el caso del indio americano, que tiene una historia muy trágica, porque con todas las bendiciones espirituales y materiales que le han llegado a América, los indios casi no las han podido disfrutar. Además, están sumidos en la brujería. Personalmente creo que el ser satánico encargado de mantener a los indios americanos atados y en las tinieblas, hasta ahora básicamente ha prevalecido. Pudiéramos hablar de muchos otros grupos étnicos, pero no nos permite el tiempo. Y por supuesto también había muchas diferentes religiones en el imperio persa. Me inclino a creer que cada grupo religioso o secta tenía sobre él un gobernante en particular. Entonces vemos el ángel de Dios siendo resistido por un grupo de ángeles satánicos que trabajan para impedir que llegara a Daniel. Sin embargo, cuando vino Miguel, penetró y pasó. Dio su mensaje, pero le dijo a Daniel: quiero decirte lo que va a pasar cuando regrese. Ahora seguiremos con el versículo 20 del Daniel del capítulo 10. Él me dijo, el ángel: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. En otras palabras, la batalla contra el príncipe de Persia no se ha acabado. ¿Qué le pasaría al imperio persa si el príncipe de Persia fuera derrotado? Lo más probable es que se vendría abajo, lo cual sucedió un poco más tarde. Pero no fue el último imperio. Así que el ángel le dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, el gobernante satánico del próximo gran imperio. Bajo Alejandro Magno, el imperio griego totalmente derrotó y destruyó al imperio persa y llegó a dominar una parte muy extensa de la tierra. Alejandro en 10 años conquistó desde Grecia en el oeste hasta la India en el este, incluyendo también la zona de la costa sur del Mediterráneo. Esta fue una de las más grandes conquistas militares. Pero había otra persona allí. Había un príncipe detrás de él. En realidad me inclino a creer que la mayoría de los acontecimientos importantes de la historia humana solo se pueden entender en estos términos. Y luego dice el ángel en el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. En otras palabras, vine a decirte lo que la palabra dice. Y de eso se tratan los próximos capítulos. Y dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y luego sigue en el primer versículo del próximo capítulo, que es parte de lo que está diciendo. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora Darío fue el primer gobernante medo-persa que acabó con el imperio babilónico y tomó su lugar. Darío y después de él Ciro, haciendo posible que el pueblo judío empezara a regresar a su propia tierra. De cierta forma, la derrota de Babilonia por mano de Darío fue una victoria espiritual importante dentro de los propósitos de Dios. Y el ángel le dijo, yo fui el que te fortaleció, Darío. Una vez más vemos que los comandantes y gobernantes humanos no actúan solos dentro de un vacío. Dentro de ellos están potestades angélicas invisibles, tanto divinas como satánicas. Los ángeles de Dios fortalecen a aquellos hombres y gobernantes que harán
avanzar los propósitos de Dios en la tierra, y los ángeles de Satanás resisten a estos hombres. Esta es una razón muy importante por qué los cristianos deben orar por los gobernantes de su nación. Si es posible, deben reprimir la actividad de los ángeles satánicos y desatar la actividad de los ángeles de Dios. Pero recuerden que en esta situación particular no pasó nada hasta que Daniel oró. No sé de nada que nos desafíe más a orar que esta revelación. Y me parece a mí, aunque parezca curioso, que la oración de Daniel fue en parte lo que le permitió al ángel pasar la posesión. Hermanos, tal vez hayan estado subestimando el poder que tienen sus oraciones. Así que Satanás, después de haber caído de la posición que tenía como lucero y habiendo establecido su reino rebelde y antagónico en los lugares celestiales, gobierna allí a una hueste de ángeles rebeldes. La palabra clave para describir a Satanás y a los que están con él es la palabra rebelde. Rebelión contra Dios. Ahora, Satanás también tiene, digamos, un nivel inferior de su reino en la tierra. De nuevo, la palabra clave que describe a aquellos sobre los cuales él gobierna en la tierra es la palabra rebelde. Esto lo muestra claramente Efesios capítulo 2. Estamos hablando ahora no del reino de Satanás en los lugares celestiales, sino de aquellas personas que él rige en la tierra. Efesios capítulo 2, y estas palabras se dirigen a cristianos. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego habla de cómo vive la gente antes de convertirse y empezar a servir a Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, así es. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la palabra que describe a los hijos de desobediencia? Rebeldes, así es. Cualquier persona que está en rebelión contra Dios automáticamente se somete al control de Satanás. ¿Me explico? No es suficiente asistir a la iglesia. Hay que desistir de nuestra rebelión contra Dios y someternos a Jesús. Es ahí donde hay un cambio. Muchas personas que asisten a la iglesia todavía son rebeldes y como tal, en verdad son controlados por Satanás. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Hay alguien aquí que no esté de acuerdo? Personalmente yo sé que yo así viví. No tengo ninguna duda de la condición en que me encontraba antes de conocer al Señor. Era rebelde, estaba en ese reino. No sabía. Pensaba que era muy inteligente y que tenía mucho éxito. Pensaba que tenía todas las respuestas a todo, hasta que empecé a leer la Biblia y descubrí que no era así. No puedo entrar en detalles, pero solo quiero decir, como Pablo, nosotros los apóstoles, y me incluyo a mí mismo, todos estábamos en esa categoría, rebeldes, siendo manipulados por Satanás, mediante un poder espiritual que no comprendíamos, como títeres. No sabíamos quién movía las cuerdas, simplemente obrábamos según las cuerdas eran movidas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Note que no se trata solo de la voluntad de la carne, sino también nuestra mente está enajenada y en enemistad contra Dios hasta que nos entregamos a Él. Los intelectuales son algunos de los enemigos de Dios, más vehementes. Luego él dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto habla del nivel inferior del reino de Satanás en la tierra. El género humano sobre la tierra, todo ser humano rebelde, sin importar su raza o denominación religiosa. Si no está verdaderamente sometido a Jesucristo, el gobernante designado por Dios, es rebelde, y Satanás los controla con el poder espiritual. Ahora, aquí hay una frase muy interesante que dice que Él es el gobernante de los poderes del aire.
No puedo extenderme, pero hay dos palabras principales en griego que dicen aire. Una es aer, de la cual nos viene la palabra aire. La otra es aether, de la cual viene la palabra éter. No me preocupan tanto las palabras, sino el hecho de que aer es el aire que está cerca de la superficie de la tierra. Y aether es el aire más enrarecido, de más arriba. ¿Qué palabra creen que se usa aquí? El aire terrenal. En otras palabras, Satanás reina sobre la superficie de la tierra. Es su territorio. Esto da lugar a interesantes suposiciones porque dice que cuando Jesús regrese seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué aire? El aire terrenal. Pudiéramos presentar muchas teorías al respecto, pero no lo haremos ahora. Solo quiero mostrarles una imagen singular de Satanás que tal vez nunca haya notado en el libro de Job. Job capítulo 41. Todo este capítulo habla de un ser llamado Leviatán, que es el tipo de monstruo marino. No sabemos mucho acerca de Leviatán, pero ¿les parece que la Biblia, que es un libro que nunca usa palabras innecesarias, le dedicaría 34 versículos a un monstruo marino? No. La verdad es que Leviatán es un tipo, un símbolo de Satanás. Podemos estudiarlo con detenimiento y darnos cuenta. Solo quiero mostrarles esta declaración final en Job 41:34. Menosprecia toda cosa alta. Es muy orgulloso y es rey sobre todos los soberbios. Ese es Satanás. Donde quiera que el orgullo entra en el corazón humano, esa es la influencia que hizo que Satanás se rebelara contra Dios. El orgullo hace que estemos bajo el control de Satanás. No importa que seamos pentecostales, bautistas o católicos. Eso no tiene importancia. Lo importante es la actitud de nuestro corazón hacia Dios. Tenemos que tener un corazón verdaderamente sometido y rendido a Dios por medio de Jesucristo. Podemos expresarnos con un lenguaje muy religioso y decir que somos esto o aquello, pero lo cierto es que estamos bajo el gobierno del rey de Leviatán, porque él es el rey sobre todos los hijos de orgullo. ¿Cuántos sermones en contra del orgullo oyen? No tienen que responderme. Básicamente, la iglesia se enfoca en cosas secundarias. Sé que cuando era pastor hace algunos años estaba en contra de los que fumaban. Era terrible. El problema en esa época es que no permitíamos a los fumadores ser miembros de la iglesia. Pero no decíamos nada a los que reñían con sus esposas. Me sentía muy hipócrita diciéndole al joven que fumaba que no podía ser miembro de la iglesia, cuando sabía que había personas en la congregación que tenían actitudes y comportamientos muy malos hacia sus cónyuges. Porque cosas como fumar, beber, emborracharse son solamente pequeñas ramas del árbol. ¿Saben cuál es la raíz? La rebelión. En el Evangelio de Mateo, cuando se presenta el Evangelio, Juan el Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así es. Esa debería ser nuestra meta. Bien, ahora quiero darles para concluir un resumen de las ambiciones y los propósitos de Satanás. Él tiene propósitos muy específicos. Tiene dos ambiciones principales. Primero, dominar a toda la humanidad. Recuerden la frase en Efesios 6:12, contra las potestades que dominan las tinieblas de este siglo. Y el segundo propósito es recibir adoración. Necesitan entender esto. Él pretendía ser igual a Dios, y fue descalificado, pero no ha dejado de querer ser igual a Dios. Hay una sola manera en que él puede todavía decir que es igual a Dios. ¿Cuál es? Recibiendo adoración. Porque el único digno de recibir adoración es Dios. De modo que cuando Satanás recibe adoración, dice, ¿ves? Todavía soy Dios.
Si analizamos muy bien todo lo que hace Satanás, su propósito final es recibir la adoración de todo el género humano. A mi juicio, desde una perspectiva profética, está muy cerca de alcanzar su meta. Satanás y sus ángeles, en los lugares celestiales, eran los dioses del paganismo. Todos los dioses que se reconocen y se adoran en todas las sociedades y las razas paganas no son sino diferentes representaciones de Satanás y sus ángeles. Zeus, Hermes, Poseidón, todos los dioses griegos de los cuales yo sabía tanto y que ahora ya no me importan. Solo diferentes nombres para ángeles satánicos. Y al examinar todas las culturas del género humano, vemos diferentes nombres, pero los mismos seres. Y cuando adoran, ¿a quién están adorando? A Satanás y a sus ángeles. Y hay una manera en particular que tiene el hombre caído de relacionarse con el reino satánico. La palabra general es brujería, la cual prevalece en todas las sociedades paganas de diferentes formas. Casi no se puede encontrar un sector importante en la humanidad que todavía tenga algún trasfondo pagano donde no haya una persona llamada brujo o curandero. Hay diferentes nombres en diferentes idiomas, pero es la misma persona. De cierta forma, el brujo es el sacerdote de Satanás. Él es el medio a través del cual las personas pueden contactarse con el reino de Satanás. ¿Por qué quieren hacerlo? Por dos razones principales. Antes que nada, le tienen mucho miedo a los desastres que Satanás pudiera traer a su vida, y la mayoría de sus sacrificios y ritos son para aplacar a estos crueles y temperamentales seres. Y en segundo lugar, quieren tener poder. La brujería es una manera de conseguir poder. Yo digo a los misioneros en países extranjeros que cuando vayan a África o a la India, que nunca digan a las personas que Satanás no es real, porque todos saben que sí, los demonios son reales. Lo que hay que decirles es que los demonios son reales, pero que Jesús es real y Él ha derrotado a los demonios, y que Él nos da el poder para derrotarlos. Finalmente, la brujería, como práctica religiosa, es una expresión de la rebeldía del hombre contra Dios. La brujería es la religión natural del hombre caído y se extiende por todo el género humano. No es algo extraño ni fuera de lo normal. La última cosa que quiero decir, y es importante, es que en la actualidad la brujería está tomando gran impulso nuevamente. Parece que donde llegó el cristianismo, estos seres satánicos fueron obligados a retroceder, pero nunca fueron derrotados del todo. Y ahora están diciendo, nos toca regresar a nosotros.